Todos le tenemos miedo a la luz y eso está bien. No me refiero a las cosas que no podemos ver o las cosas que nos da miedo buscar porque están en un lugar oscuro. Me refiero a que le tenemos miedo a las cosas que sabemos que están ahí. Y tenerle miedo a la luz es algo que incluso yo que estoy tratando de afrontarla tanto como puedo, es algo que aún sigue en mí, algo que aún está en mi vida, algo que aún me afecta. Pero siento que el problema con tenerle miedo a la luz es que mucha gente ni siquiera sabe que le tiene miedo a las cosas. Y todo eso viene de que nunca estamos en silencio, nunca tenemos un tiempo para estar con nosotros mismos. Y conozco ejemplos de personas que simplemente no pueden estar con ellos mismos. No pueden quedarse en un cuarto solos, no pueden estar un rato a solas, no pueden simplemente sentarse en un cuarto a mirar para el techo, porque genuinamente le tienen miedo a estar con ellos mismos. Le tienen miedo a las cosas que pueden pensar, a las cosas que pueden recordar, o sea, todos los escenarios posibles que han tenido en su vida o que pueden imaginarse. Y esas personas son, en cierta forma, muy poco conscientes. Son muy poco conscientes de quién en verdad son. Y su miedo constante y ese miedo a estar solos nunca les permite realmente ganar esa conciencia que necesitan para entender que algo les falta, un pequeño detalle. Y simplemente gente que vive así, que decide vivir el resto de su vida de esa manera, engañándose todos los días para complacerse con las cosas que salen en el día a día, en vez de en verdad preguntarse quiénes son. Y esa es una pregunta muy importante que hay que hacerse si uno en verdad quiere vivir su vida. Y es, ¿quién soy? Y es una pregunta que realmente siento que uno nunca se va a responder. Yo al menos sé que nunca me lo voy a responder. Sé que en este momento hago estas cosas. Hago. Normalmente cuando te preguntas quién eres, o cuando yo al principio me preguntaba que quién soy, pues decía que era un emprendedor, creador de contenido, una persona pues que le gustaba hacer diferentes cosas. Pero esas son las cosas que hago, no quién soy. Y esa es una pregunta que requiere mucho, mucho, mucho trabajo. Y es una pregunta que realmente creo que se responde justo antes de morir. Es una pregunta que uno nunca va a conocer, pero siento que el toque de la vida es esforzarse para tratar de descubrirlo. Porque todas las cosas que se pueden hacer, de todas las cosas que se pueden aprender, siempre va a llegar al punto de quién eres, qué es las cosas que lograste, qué es lo que aprendiste en tu vida, en quién te convertiste. Y si no afrontas la luz que necesitas afrontar, nunca vas a poder llegar a un nivel de conciencia en el que ni siquiera te haces la pregunta de quién eres. Porque hay gente que nunca se lo pregunta y vive, como ya dije, el resto de sus vidas de la misma manera, en un ciclo infinito, creyendo que son felices. Y cuando llega la noche, se acuestan en sus camas, miran para arriba y simplemente quieren llorar. Y lo digo porque lo vivo desde la experiencia. Yo fui una de estas personas y creo que lo tuve muy claro. Creo que lo tengo muy claro creo que tengo muy claro que ya no soy esa persona, pero que sí lo fui. Yo fui una persona que le tuvo mucho miedo a la luz. Deseaba muchas cosas. Quería lograr muchas cosas, tenía muchos sueños, pero al mismo tiempo prefería jugar videojuegos todo el día, o ver el celular todo el día, o simplemente tratar de estar entretenido lo más que pueda, o tener la mayor cantidad de amistades que podía para simplemente no afrontar mi luz. Y mi luz era entender que debía ser más disciplinado, entender que debía convertirme en una persona mucho más centrada, entender que debía escucharme a mí mismo. Y esa era la luz que no quería afrontar, que por más de que sabía, por más de que ya la tenía acá, tenía miedo de afrontarlo. Y la única forma de hacerlo, la única forma de afrontar tu luz y realmente sentarte y decir voy a cambiar, es quedándote solo, escuchándote a ti mismo,
no pensando en esa canción, no pensando en el escenario ficticio que puedes crear de ti con la persona ideal. No, es escuchándote a ti mismo. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo quieres? Cuando te respondes estas preguntas y cuando estás constantemente cuestionándote a ti mismo, en vez de cuestionar a los demás, todas las cosas que hacen, lo que hizo esto, lo que hizo no, lo que no hizo la otra persona, lo mal que lo hizo esta persona. Nada, eso no importa. Concéntrate ti, en ti, y piensa qué estoy haciendo bien yo, qué estoy haciendo mal, qué quiero cambiar. No podemos juzgar a las personas porque nosotros no somos perfectos. No somos perfectos y nunca lo vamos a hacer, así que ¿por qué esforzarnos por juzgar a alguien más cuando ni siquiera podemos estar bien con nosotros mismos? La primera persona que hay que juzgar siempre es a nosotros. Y si siempre te estás juzgando, cuidado, me refiero de la buena manera. Nunca juzgarse en una forma negativa, nunca tratarse mal a uno mismo, nunca pensar que eres lo más malo del mundo, porque eso también lo he vivido y eso no es chévere. Sino juzgarte de una manera constructiva, de una manera que entiendas, esto lo estoy haciendo, está mal, pero está bien porque ahora lo reconozco. Eso es juzgarse a sí mismo. Y si pasamos todo el tiempo juzgándonos a nosotros mismos en vez de juzgar a los demás, pues siempre vamos a estar mejorando y si mejoramos, van a haber aún más cosas que tenemos que juzgar de nosotros mismos. Y vamos a estar en un ciclo infinito en el que toda la vida vamos a estar pensando en nosotros y no en los demás, porque el cambio empieza en uno. Tú no puedes pedirle a la otra persona que se comporte diferente si en otro sentido tú haces exactamente lo mismo. Es así de simple. El- y el empezar a reconocer las cosas que nosotros hacen mal es muy importante, porque eso es un reflejo de lo que nosotros hacemos mal, que es algo que enseña la neurociencia y es algo que dice Joe Dispenza, que es una persona súper importante en el mundo de la neurociencia, y es todo lo que te molesta de otras personas es porque está en ti, porque de alguna forma te refleja a ti mismo. Si no, no te importaría. Es así de fácil. Las personas que no te importan, las personas que no tienen nada que ver con tu vida y que hagan lo que quieran, a ti no te va a afectar. Pero si lo que hace esa persona te afecta, es porque algo tiene que, algo de lo que hace esa persona también te influye a ti, ya sea consciente o inconscientemente. Y el sentarse a pensar qué es lo que hace esta persona que no me gusta, te va a hacer reconocer muchas cosas de ti mismo. Y ahí empiezas a darte cuenta de la verdadera luz, de las cosas que en verdad tienes que tratar. Pero repito, y no puedo parar de decirlo lo suficiente, tienes que aprender a estar solo. Tienes que dedicarte a escribir, a pensar, a mirar para el techo y a preguntarte quién soy, quién quiero ser. Y para eso hay que dejar muchas cosas de lado. Hay que dejar muchas distracciones y hay que trabajarlo porque es un proceso. Yo no soy ningún experto en esto. Yo soy la persona que más puede llegar a imaginarse escenarios ficticios en su vida. Te lo juro. Puedo imaginarme todos los que quiera. Pero realmente es algo que toca trabajar. Es algo que toca ser muy consciente. Y es como, estoy en mi cama acostado viendo Instagram. Y es como, no, pues puedo parar de ver Instagram y ponerme a pensar en mí. Puedo sentarme a meditar. Me siento a meditar y después empiezo a pensar escenarios ficticios de mi vida en el futuro y las cosas que va a tener y la cantidad de plata que va a lograr tener. Y es como, reconozco esto, está bien que esté pensando en esto, pero ahora voy a centrarme en lo que estoy sintiendo en este momento. No podemos vivir en un escenario ficticio del futuro, tenemos que vivir en el ahora. Y si ahora no eres feliz, en el futuro no lo serás. Así de simple. No le tengas miedo a la luz y no le tengas miedo a estar solo. Reconoce tus errores, júzgate de una manera positiva y poco a poco todo va a empezar a mejorar. Todo poco a poco vas a encontrar el rumbo, vas a encontrar el camino, vas a encontrar tu propósito, que eso es algo que no existe. Para mí no existe.
el propósito final de una persona es algo muy difícil de conseguir. Tal vez en el futuro cambie mi perspectiva, pero por ahora solo voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que hoy me gusta. Si hoy quiero sentarme y no hacer nada, lo voy a hacer, desde que eso sepa en el fondo de mi corazón que me va a hacer feliz. Y ya mañana diré qué quiero hacer hoy. Llevo 5 días jugando Play 5 horas al día. No es un chiste. Esto es real. Llevo 5 días jugando 5 horas todos los días y haciendo el mínimo esfuerzo de trabajo. Y hoy dije, ¿sabes qué? Quiero grabar. Y aquí estoy. Así que haz lo que te haga feliz. Pero piensa piénsalo horas si es necesario. ¿Lo que voy a hacer en este momento me va a hacer feliz? ¿O simplemente lo voy a hacer porque siento la satisfacción de? Y con esa respuesta constante vas a encontrar tu camino.